Hola, buen día para todos. Hoy voy a compartir en este sitio algo sobre Jesús y Mahoma, el cristianismo y el islam. Vamos a comparar lo que dicen las dos grandes religiones del mundo. ¿Qué decía Jesús? ¿Cómo se comportó? ¿Qué dijo Mahoma? ¿Y cómo se comportó? Es una información que usted la puede leer en inglés en el sitio web que se llama thereligionofpeace.com. Ahí tienen varias información sobre los pacíficos musulmanes, sobre la vida de Mahoma, sobre todo sobre la yihad. Mahoma comenzó su vida como profeta según Khadija. Cuando él estaba en la cueva donde fue apretado 3 veces por el ángel Jibril supuestamente, él salió corriendo de este lugar y llegó asustado a la casa de su esposa, diciéndole, cúbreme, cúbreme. Mahoma no sabía qué ente se encontró en la cueva. Cuando él describió la situación a su esposa y al primo de esta que se había convertido en cristiano, un cristiano agnóstico o cualquier otro tipo de cristiano que no seguía los preceptos del Señor, por lo que vamos a encontrar luego en las palabras de Mahoma al describir el encuentro que tuvo con Jibril, y fueron estos quienes le confirmaron que sí, que efectivamente lo había visitado un ángel, y que ese ángel era Gabriel. No fue Mahoma que llegó a la conclusión, fueron dos personas que no estuvieron en la cueva quienes los convencieron que él era un profeta. En la colección de hadices de Sahih al-Bukhari encontramos que muchas veces Mahoma subió a los cerros cercanos a su ciudad tratando de suicidarse. ¿Por qué razón? Porque se sentía bastante mal, porque la revelación se había detenido. Cada que él subía hasta los cerros de su ciudad, hasta las montañas de su ciudad, para lanzarse desde allá arriba, se le aparecía Jibril y le decía, tranquilo, tú eres un mensajero de Alá. De esta manera, Mahoma se calmaba y regresaba a su casa, a la casa de su esposa. Por lo tanto, cuando un musulmán me dice a mí que Mahoma es un profeta de Dios, yo digo, ¿de cuál Dios? Que no es el mismo Dios de la Biblia. No hay ninguna descripción de la aparición de los ángeles del Señor a ninguno de sus profetas de esa manera tan aterradora como Mahoma quedó luego de recibir la visita de Jibril. Con esto en mente, comencemos a ver la aparición, lo parecido, perdón, que eran Mahoma o Jesús, o lo bien diferentes que eran. Empecemos con unos versos que Mahoma proclamó y que están registrados en su Corán y unas palabras que registró el primer biógrafo de Mahoma que se llama Ibn Ishaq. Mahoma dijo en su Corán, Sura 8, Aya 12, que él infundiría el terror en los corazones de quienes se niegan a creer y ordenó cortarles la cabeza y que les corten las yemas de los dedos. También Ibn Ishaq en la página 992 de Sir Rasulallah registró que Mahoma dijo, combatid a todos en el camino de Alá y matad a quienes no creen en él. Comparamos esto con la enseñanza de Jesús encontrada en Mateo capítulo 5, verso 44, donde él dijo, ama a tu prójimo y ora por quienes te persiguen. Desde el inicio de esta comparación vemos que son completamente puestos entre sí. Muchos musulmanes consideran a los que hacen atentados terroristas como criminales y dicen que ellos están utilizando el Islam y utilizando el nombre de Alá. Pero ellos no pueden negar que su profeta hizo esto, que su profeta mató por la causa de Alá. Ahora, cuando los cristianos siguen fielmente o imitamos fielmente lo que Jesús dijo, ¿podemos llegar a ser considerados terroristas o criminales? La simple respuesta es no, porque no hay nada en las enseñanzas de Cristo que nos lleve a convertirnos en terroristas o criminales. Cada año, miles y miles de iglesias cristianas son incendiadas o bombardeadas por turbas de musulmanes. Y cientos de cristianos son asesinados por causa de su fe, nuevamente por culpa de los musulmanes. Un ejemplo de esto, y solo les traigo uno, es Nigeria, donde en el norte de Nigeria y el centro de este país, el estado de Kaduna y otros estados, cada año más de 4.000 cristianos son asesinados por Boko Haram y por militantes Fulani, que son musulmanes. Esto incluye no solo cristianos que son agricultores, niñas que van a escuelas, que son secuestradas, niños que son obligados a meterse, por así decirlo, a las malas, en grupos terroristas. Entre los asesinados se encuentran sacerdotes, pastores, monjas, trabajadores religiosos, voluntarios que apoyan a los desplazados. Ellos son asesinados por extremistas islámicos. ¿Por qué los asesinan? Porque algunos dejaron el Islam y Mahoma dijo claramente en su suna de que todos aquellos que dejen el Islam deben ser asesinados. Otra culpa que estos cargan es que ellos estaban evangelizando en una zona de mayoría musulmana, donde ellos supuestamente blasfemaron o insultaron al perfecto hombre del Islam o a su Dios. Personas han sido asesinadas a machetazos, a tiros, han ocasionado revuelta a los musulmanes en su mundo. En Turquía hace poco, por una caricatura de Mahoma, por una simple caricatura de Mahoma. Casi siempre, con muy pocas excepciones, los cristianos no reaccionan de manera violenta cuando Cristo es insultado. No aparece la misma magnitud en que aparecen los musulmanes, sus revueltas luego de que Mahoma es dibujado en una caricatura. Los cristianos no hacemos eso.
Ahora los cristianos en el mundo occidental, muchísimos desconocen la realidad de los perseguidos en el mundo musulmán. Hay más de 350 millones de cristianos que son perseguidos por causa de su fe en el mundo. Son desplazados de sus hogares, sus negocios son destruidos, sus hijas son secuestradas, algunas son obligadas a casarse con musulmanes, sus iglesias son quemadas, ellos sufren asesinatos de todo tipo. Y el mundo occidental no hace nada. Y esto es ritual diario, perdón, en países de mayoría musulmana. No hay un terrorismo mortal significativo por causa de Cristo, como sí ocurre por causa de Alá. Los clérigos musulmanes en el occidente no temen a que los cristianos les hagan lo mismo que sus pares musulmanes hacen a los cristianos en el mundo musulmán. El mundo cristiano, o el mundo que se formó en zonas cristianizadas, es completamente opuesto al mundo musulmán. En el mundo musulmán existen serias disparidades en cuanto a derechos humanos y a derechos civiles. El 70% de los refugiados del mundo provienen de un mundo musulmán. Y ellos no suelen buscar países ricos del mundo musulmán. Me explico, un musulmán de Siria no va a ir a Arabia, no va a ir a Emiratos Árabes Unidos, no va a ir a Qatar a buscar refugio. Ellos viajan a países cristianos de Europa. Las sociedades occidentales se escandalizan cuando en las noticias escuchamos torturas y escuchamos cosas realizadas en nombre de Cristo o en nombre de la libertad, como ha sucedido con personas que fueron presas y fueron torturadas, por ejemplo, por norteamericanos o por otros grupos armados de Occidente. Sin embargo, los musulmanes suelen negar o suelen ignorar las atrocidades cometidas por causa de su Dios, en el nombre de Alá. El mundo musulmán nunca ha ofrecido disculpas públicas por los millones y millones de personas que fueron detenidas, tomadas como esclavas y vendidas, sometidas a todo tipo de maltratos por culpa de la yihad y por culpa de la esclavitud llevada a cabo por los musulmanes. En contraste, vemos como el mundo occidental, muchos líderes de Occidente se han parado delante de su pueblo a disculparse públicamente por lo que sus antepasados hicieron en tierras distintas de su país e incluso dentro de su país. Los últimos papas de la Iglesia Católica, y no soy católica, se han parado y han pedido disculpas por lo que hicieron en América Latina, sus súbditos. España lo ha hecho. No existe una proclamación similar en el mundo musulmán. Ahora vamos a comparar el Islam con el cristianismo. ¿Qué dijo Jesús y qué dijo Mahoma? Encontramos en el Evangelio de Juan, en el capítulo 8, verso 7, que Jesús le dijo a unos hombres que querían linchar a una mujer pecadora, a una adúltera: quien esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Todos los hombres se fueron y la dejaron a esta al lado de Jesús. Jesús le dijo: ni yo te condeno, vete y no peques más. En contraposición encontramos a Mahoma, que no era ejemplo absolutamente de nada bueno, diciéndole a sus seguidores que ellos deben apedrear a las mujeres que han cometido adulterio. Jesús dijo en Mateo 26, capítulo 26, perdón, verso 52, el que espada vive, a espada morirá. Mahoma dijo claramente en su suna que a él se le había ordenado luchar hasta que la gente testigüe que no hay otro Dios más que Alá y que Mahoma es el mensajero de Alá. Jesús dijo: no hurtarás, no robarás. Mateo 19, 18. En Ibn Ishaq, página 764, y en Buhari encontramos que Mahoma permitió a sus seguidores que robaran a los incrédulos. Jesús dijo: no darás falso testimonio. Mateo 19, 18. Mahoma dijo en Sahih Buhari y en Sahih Muslim que mentir está permitido cuando se trata de engañar a los incrédulos. Jesús nunca comerció ni esclavizó personas, no fue comerciante de esclavos. Mahoma poseía y comercializaba esclavos. Jesús predicó el perdón y el arrepentimiento y se encuentra en varios capítulos de la Biblia esta enseñanza. Mahoma, por lo contrario, asesinó a quienes lo insultaron y puede leer, por ejemplo, en la colección de Sahih al-Bukhari estos hechos. Jesús nos dijo que si alguien te golpea en la mejilla derecha debes colocar también la otra. Mateo 5, 39. Mahoma dijo en su Corán, Sura 2, aya 194, quien transgrede lo prohibido contra vosotros, transgredid también vosotros contra él. Jesús dijo que eran bienaventurados los que eran pacificadores, porque ellos serían llamados hijos de Dios. Mateo 5:9. Mahoma dijo, por el contrario, que la yihad es el camino más elevado de Alá y esto eleva la posición de aquellos que entran al paraíso 100 veces. Jesús nunca se casó, era célibe. Mahoma tuvo más de 3 esposas y tuvo muchísimas esclavas sexuales. Y eso está registrado en el Corán y en la Sunna. Jesús nunca tuvo relaciones sexuales con los niños. De hecho, dijo que estos eran bienaventurados y que heredarían el reino de los cielos. Debemos convertirnos en personas como un niño simple, en una persona sincera como un niño, para entrar al reino de los cielos.
Por el contrario, Mahoma se casó con la hija de su mejor amigo, Abu Bakr, Aisha bin Abu Bakr, cuando ésta tenía 6 años y consumó un matrimonio cuando ella tenía 9. Jesús nunca le hizo daño a ninguna mujer. Mahoma ordenó lapidar o asesinar a mujeres. Un caso muy particular en la colección en su biografía es el caso de Kurfa. Kirfa fue asesinada por su esclavo liberto y hijo adoptivo, Said. Jesús dijo que los mansos serían bienaventurados y ellos heredarían la tierra. Mahoma les dijo a sus seguidores que ellos deben combatir a los incrédulos que están cerca de ellos y dejar que estos encuentren dificultad en los musulmanes. Jesús nunca ordenó campañas militares ni aprobó la guerra ni la violencia. Mahoma tomó cautivos en batalla y en algunas ocasiones se casó con las viudas de aquellos que él ordenó asesinar. Jesús nunca fomentó la violación y nunca esclavizó a mujeres. Mahoma incitó a sus hombres a violar a las mujeres esclavizadas. De hecho, una sura del Corán, la sura 4, aya 24, Mahoma dijo que los musulmanes pueden tener sexo con aquellas cautivas en guerra, porque Alá lo reveló así. Y existen varios hadices en la colección de la Suna donde Mahoma dice que esta revelación llegó por el caso de Autas en la batalla de Janín, cuando los musulmanes estaban reacios a tomar relaciones sexuales con las esposas de los politeístas, porque los politeístas eran capturados como esclavos y estaban vivos. Pero Mahoma les dijo que las mujeres que son su mano derecha, es decir, las que fueron capturadas en guerra, pueden ser usadas como esclavas sexuales. Jesús nunca torturó a nadie, él sufrió la tortura de la cruz en silencio. Mahoma nunca fue torturado, pero él sí ordenó torturar a otros. Un ejemplo que se encuentra claro en la colección de Sahih al-Bukhari fue aquellos que se robaron los camellos de Mahoma. Él ordenó detenerlos, torturarlos, cortándole sus manos, sus pies y sacándole los ojos con hierros calientes, y posteriormente los dejó en el pleno desierto para que murieran de sed. Jesús dijo a sus seguidores que debemos amar a nuestros enemigos y orar por quienes nos persiguen. Mateo 5:44. Mahoma dijo que los musulmanes deben combatir hasta que cese la persecución y la religión que se imponga sea solamente la de Alá, es decir, sea solo el Islam. Jesús sanó a un hombre ciego, Marcos 8:28. Mahoma bendijo a un brutal asesino que era un hombre ciego y él ordenó asesinar a su esclava, a su esposa, que estaba embarazada y que estaba amamantando a su hijo, simplemente porque ésta se burlaba de Mahoma. Jesús lavó los pies de sus discípulos y nos enseñó con este ejemplo a hacer lo mismo con los demás. Mahoma ordenó a sus esclavos que construyeran púlpitos desde donde él predicó el Islam. Para Jesús, los mandamientos más importantes son amar a Dios y amar al prójimo como a uno mismo. Mateo 22:34-40. Mahoma dijo a sus seguidores que los mandamientos más importantes para los musulmanes son creer en Alá y luchar por su causa. Jesús reprendió a cualquiera que intentó defenderlo por la fuerza. Un ejemplo de eso es a Pedro cuando Jesús iba a ser detenido por las autoridades en el monte Getsemaní. Pedro trató de detener la turba con una espada en mano y le cortó la oreja a uno de los criados de los sacerdotes. Jesús dijo que quien vive por la espada, muere por la espada. Por el contrario, Mahoma exigió la protección de guardaespaldas armados, incluso en las casas de culto, es decir, en la mezquita. Jesús nunca exigió nada para sí. Él murió sin posesiones. Mahoma, por el contrario, murió gordo y rico gracias a los que le quitaba a otros en la guerra, gracias a los tributos que él cobraba por la guerra y además lo que él pedía en nombre de Alá. Jesús mismo murió crucificado. Mahoma, por el contrario, ordenó crucificar a otros, ordenó torturar a otros, quemar vivos. Hizo la vida de otros imposible. Según los cristianos, nosotros decimos que Jesús dio la vida por nosotros. Según el Islam, cuando leemos las fuentes islámicas, otras personas dieron la vida por Mahoma. Son dos polos opuestos, enseñanzas contrarias. Uno magnifica y engrandece el amor de Dios y el otro magnifica y engrandece la carnalidad humana. Jesús y Mahoma no tienen nada en común, así los musulmanes digan que los dos seguían al mismo Dios. Porque Jesús predicó que el Dios de los cielos es nuestro Padre, y cuando oremos debemos decirle que Él es nuestro Padre. Por el contrario, Alá dijo que Alá no es padre de ninguno de sus seguidores y que la única relación que un musulmán puede tener con su Dios es la de esclavo-amo. Dios se reveló en Jesús y mostró su amor para con nosotros, en que aun siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. El horror y el terror de Alá se reveló en Mahoma, al punto de que Mahoma dice que lo único que tiene garantizado el cielo son aquellos que mueren peleando por la causa de Alá y que derraman la sangre de otros. No hay nada en común entre el cristianismo y el Islam, son polos opuestos. Gracias por llegar hasta aquí. Si le ha gustado la información, por favor compartirla y comentar el video.
Nos vemos en una próxima oportunidad. Para aquellos que nos escuchan en Audiomat, usted puede seguir la información y ver los videos en el canal de YouTube, en la Biblia y el Corán. También puede hacerlo en mi canal de TikTok que se llama Conociendo el Islam. Venga y aprenderá un poco más sobre la religión de Allah.